Se han escrito y escuchado muchas mentiras sobre Vinicius y Mbappé y la pareja que van a formar. Yo creo que nacen del temor, en unos casos más sincero que en otros. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos para hablar un tema o comentar un tema que sinceramente se me ocurrió desde la propia rueda de prensa, desde la propia presentación de Mbappé, pero que, bueno, al no ser un tema ni urgente ni nada, bueno, pues he decidido grabar tiempo después porque obviamente no es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Como vais a ver. Hablamos de Mbappé y Vinicius, ¿no? De esa pareja que van a formar en el Real Madrid y de la que se han escrito tantas mentiras, ¿no? Tantas mentiras porque, y digo mentiras, utilizo la palabra mentiras porque evidentemente no había ninguna fuente que indicase, ya os lo digo yo, que no había ninguna fuente fiable que indicase, bueno, pues los problemas que se avecinaban, ¿no? O que se anunciaban, sobre todo desde medios de comunicación, bueno, pues más vinculados al Barcelona, ¿no? Algo ha habido, ¿no? Desde Madrid, algo ha habido también de algunos madridistas que más que mentiras lo que tienen son temores fundados, ¿no? Más o menos fundados de cuál puede ser el encaje de la pareja, pero las mentiras pues han venido de otra parte, ¿no? Y no voy ahora a rescatar artículos que si tiráis vídeos hacia atrás pues vais a ver comentados por mi parte, ¿no? No voy a rescatar artículos concretos ni quiero mencionar a personas concretas, ¿no? Pero cuando te decían que Vinicius iba a ser fulminantemente vendido y liquidado en cuanto Mbappé firmase por el Madrid, pues te estaban mintiendo, ¿no? Creo que era evidente que te estaban mintiendo. Cuando te decían que se habían formado dos clanes en el vestuario, el francés y el brasileño, y que había una guerra fría ya iniciada, te estaban mintiendo también, ¿no? Con total seguridad, nadie, ninguna fuente realmente con conocimiento de causa, le pudo decir a ningún periodista que había dos bandos enfrentados, ¿no? Que había una guerra civil. Una guerra fría, mejor, mejor dicho, ¿no? Es, es evidente. Después, oye, puede haber dudas futbolísticas sobre el encaje, y son más que legítimas, ¿no? Y yo estaré encantado de que este tema, bueno, pues sea un tema de conversación recurrente, ¿no? En el canal y planteárselo a Marcos y que lo hable con otros colaboradores porque creo que eso puede, ¿no? Puede deparar un debate, es evidente, ¿no? Si se pueden potenciar o cómo se pueden potenciar, si se pueden anular o perjudicar, bueno, es debatible, ¿no? Yo tiendo a pensar que se van a beneficiar mucho el uno del otro, porque, bueno, dos jugadores tan desequilibrantes que están tan acostumbrados a recibir, bueno, marcajes dobles, indudablemente van a ver cómo la atención sobre ellos se divide, ¿no? Más de lo habitual. Cómo los rivales van a tener que elegir, bueno, elige tu propio veneno, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Por qué no vas a poder hacer marcaje doble a Vinicius mientras estás haciendo un marcaje doble a Mbappé? O sea, al final estarías dejando a dos jugadores del Real Madrid totalmente solos y cualquier jugador del Real Madrid solo tiene la calidad para ganarte el partido él solo, además, ¿no? Esto es evidente. Yo tiendo a pensar que se van a potenciar. Es verdad que van a tener que conocerse, lo decía el propio Mbappé, ¿no? Que, bueno, pues que estaba deseando conocer futbolísticamente a sus compañeros, saber qué movimientos les gustan, qué movimientos no les gustan, ¿no? Para tratar de potenciarse, para tratar de que uno más uno no sean dos, sino que sean más, ¿no? Pero, pero bueno, esto va a llevar un tiempo, ¿no? Va a llevar un tiempo y va a conllevar probablemente algún sacrificio por parte de los dos, ¿no? De caer menos a la izquierda de lo que a lo mejor les gustaría o tratar de buscar, ¿no? Ocupar otras posiciones en ciertos momentos. Mbappé ha insistido mucho que él puede jugar por las tres posiciones del ataque y bueno, ese tipo de actitudes, ¿no? Si realmente se llevan a la práctica, pues seguro que ayudarán muchísimo, ¿no? Pero claro, decían que Vinicius estaba muy preocupado, ¿no? Con la llegada de Mbappé, que no la quería, ¿no? Que, bueno, porque estaba casi, casi como amargado. Y va y nos cuenta Mbappé, algo que yo os había contado también aquí en el canal, y es que Vinicius ha sido de los más pesados a la hora de insistirle de que fiche por el Madrid. Entonces, claro, dices, oye, si Vinicius es el que nos decían que era
el que tenía más preocupación, el que iba a ser fulminado, el que iba a ser vendido, el que lideraba el bando brasileño de esa guerra fría contra el bando francés, ¿no? Y de repente pasaba de ser amigo íntimo de Camavinga a llevarse fatal con Camavinga, ¿no? Como consecuencia de esa guerra fría. Bueno, pues si es Vinicius el que más pesado se ha puesto, ¿no? Con el fichaje de Mbappé, ¿dónde quedan todas esas informaciones, ¿no? ¿Dónde quedan todos esos infundios? Pues evidentemente quedan pues donde merecen quedar, ¿no? Que es en el olvido, afortunadamente, ¿no? De muchos y en el recuerdo de otros que evidentemente tomamos nota de cara al futuro, ¿no? Porque cuando vengan informaciones parecidas de un tema que a lo mejor yo tenga menos controlado en cuanto a información, bueno, pues partiré de un escepticismo bastante sano, ¿no? A la hora de incorporar esas opiniones, ¿no? O esas informaciones. En este caso es que no tenía ninguna duda porque conocía además, bueno, las gestiones de la gente de Vinicius, ¿no? En el fichaje de Mbappé, aunque ya os digo que tampoco han sido demasiado relevantes porque el tema estaba bastante claro desde hace tiempo, ¿no? Yo la verdad es que pienso que es que puede ser una pareja letal, la verdad. Puede ser una pareja letal. Estamos viendo un Vinicius en los últimos tiempos que aparece cada vez más por zonas centrales, que eso le ha acercado al gol, ¿no? Vinicius mete más goles feos ahora, está más cerca de la portería, también él poco a poco, y como es lógico, va a perder cierta autonomía física, ¿no? Va a perder, bueno, pues en lugar de tener eso, pues 2 cohetes, ¿no? Pues va a pasar a tener uno, que ya le ayudará a marcar las diferencias, ese uno, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Que con el paso de los años va a tener que ir evolucionando en eso y creo que es muy interesante el camino que ya ha comenzado. Y Mbappé, yo creo que lo comenzó incluso antes, ¿no? Mbappé empezó jugando por la derecha, tanto en el Mónaco como en el PSG y en la selección francesa. Poco a poco, bueno, pues ha ido apareciendo entre la izquierda y el centro y tendrá el papel de Benzema. Si Benzema y Vinicius hicieron una pareja genial, ¿no? Que nos dio la 14ª, yo espero algo parecido de Vinicius y Mbappé. Creo que Mbappé puede ocupar una posición y un rol muy parecido al de Benzema, ¿no? Ese delantero que tiene tendencia a juntarse más hacia la izquierda, lo cual hacía Benzema también, por supuesto, pero que al final tiene el gol en la sangre y va, bueno, pues va a aparecer allí donde la posibilidad de marcar gols esté más, digamos, ¿no? Sea más viable. Así que, vamos, creo que el problema, como siempre os digo, no es de Vinicius, no es de Mbappé, no es del Real Madrid, no es de nadie, nadie que, bueno, pues que quiera que gane el Madrid. El problema realmente es para los que se enfrenten al Real Madrid. Van a tener que elegir, insisto, a quién dejan más libre. Y yo creo que Vinicius, que es un tipo listo, también es consciente de eso, ¿no? Y cuando insiste tanto en lo de Mbappé, pues sabe perfectamente que él también se puede beneficiar, ¿no? De ese matrimonio, ¿no? De juntarse con Mbappé. No solo por lo que puede aprender, no solo por lo que tener a Mbappé en el equipo te puede acercar a los títulos, ¿no? Y por lo tanto también a los reconocimientos, sino también porque futbolísticamente es un jugador que te va a liberar, ¿no? Que te va a posibilitar tener más situaciones favorables de uno contra uno. Y ahí sabemos que Vinicius, pues, es imposible de parar, ¿no? En uno contra uno durante todo un partido, Vinicius va a acabar haciendo alguna jugada que pueda definir el partido. Así que, bueno, vamos a esperar con calma. Yo estoy deseoso, ¿no? De que llegue ese 14 de agosto, que será el primer partido de Mbappé. Jugará con Vinicius. Veremos si les acompaña Rodrigo arriba o hay algún que otro encaje diferente. Pero bueno, ansioso de que llegue ese momento y de empezar a disfrutar del fútbol del Real Madrid, ¿no? Aunque va a ser una temporada de muchos partidos y no nos van a faltar, desde los partidos. Estoy deseando que llegue el primero oficial, ¿no? Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.